Hola a todos, como os gustó mucho mi anterior vídeo sobre por qué AMD gana más rendimiento en DirectX 12, he decidido hacer este otro hablando sobre el cómputo asíncrono que está bastante de moda últimamente. Como ya sabéis, AMD y Nvidia lo hacen de formas totalmente diferentes, por lo tanto vamos a hablar de ello en este vídeo. Si no habéis visto el anterior os lo dejaré por aquí arriba porque os recomiendo verlo antes de ver este, porque el cómputo asíncrono solo es una de las tecnologías que incluye DirectX 12, aunque es una de las que más revuelo está causando. Pero en otro vídeo hablo en general de DirectX 12 y seguro que os viene también bien. Así que ya sabéis, os recomiendo veros ese antes de venir aquí. Y bueno, empezamos. Vamos a empezar por lo básico, ¿qué es el cómputo asíncrono? En este pequeño vídeo de AMD se explica muy bien. Se trata de llenar huecos. En DirectX 11 las colas de comando se iban procesando de una en una. Teníamos una especie de semáforo que iba diciendo, ahora pasa esta cola, ahora pasa esta otra, ahora pasa esta. Entonces, durante la ejecución de, por ejemplo, una cola gráfica, hay momentos en los que la gráfica se queda sin trabajo. Entonces, en esos momentos que la gráfica se ha quedado sin trabajo, ¿por qué no cogemos trabajo de otras colas para ponérselo a la gráfica? Eso es precisamente lo que hace el cómputo asíncrono. Llenar esos huecos libres que tenemos con trabajo de otras colas. Vamos a empezar hablando de las gráficas con arquitectura GCN de AMD, es decir, todas a partir de las HD 7000. En GCN, cada unidad de cómputo, a partir de ahora les voy a llamar CU, porque voy a repetir mucho esta palabra, se compone de 64 shaders. Estas unidades de cómputo tienen la peculiaridad de que pueden pasar de un proceso a otro de forma muy rápida, gracias a un hardware dedicado. Es decir, si están haciendo una tarea, pueden pasar a realizar otra de forma muy rápida sin perder casi tiempo en ese paso de una tarea a otra. Las gráficas AMD cuentan con un procesador de comandos gráficos. Este tiene acceso a toda la gráfica y, como su nombre indica, se encarga de las colas de comandos gráficos. Además cuentan con varios ACEs, Asynchronous Compute Engines. Estos ACEs trabajan en paralelo con el procesador de comandos gráficos, y estas pueden encargarse de hasta 8 colas de cómputo, y solo tienen acceso a las shaders de la gráfica. Esta unión entre el procesador de comandos gráficos y los ACEs nos permite ahora tener varias colas para dar de comer a las unidades de cómputo. Para entender cómo funciona vamos a poner un ejemplo muy simple. Tenemos una tarea que a una CU le cuesta 10 milisegundos realizar, pero durante esta tarea la CU va a estar parada desde el milisegundo 4 hasta el milisegundo 9, porque la tarea tiene algún tipo de dependencia externa y la CU tiene que esperar a los datos. Lo que ocurrirá en la arquitectura GCN de AMD es que la tarea se detendrá, todos los datos van a pasar a una memoria caché, y la CU va a recibir otra tarea de la cola de cómputo, que completará por ejemplo en 3 milisegundos. Una vez la haya terminado, volverá a la tarea anterior recogiendo los datos de la memoria caché y la terminará. Por lo tanto, en vez de ejecutar la primera tarea en 10 milisegundos, ahora hemos ejecutado dos tareas en el mismo tiempo. Nos hemos aprovechado de esos huecos que existen en la ejecución para meter otra tarea. Ahora vamos a pasar al caso de Nvidia. En Nvidia tenemos streaming multiprocesos. A partir de ahora les vamos a llamar SMs. Estos se conforman de un número determinado de CUDA cores dependiendo de la arquitectura. CUDA cores es el nombre guay que le pone Nvidia a sus shaders. En el caso de Maxwell tendríamos 128 y en el caso de Pascal 64. Ahora vamos a ver qué ocurre en una gráfica Nvidia con el mismo ejemplo de antes. Tenemos una tarea gráfica que a una SM le cuesta 10 milisegundos realizar, y otra tarea de cómputo que le cuesta 3 milisegundos. Además vamos a suponer que nuestra gráfica tiene en total 10 SMs. Ahora bien, con el fin de recortar el tiempo que vamos a tardar en realizar esta tarea, vamos a asignar 8 SMs a la tarea gráfica y 2 SMs a la tarea de cómputo. Es decir, ahora la tarea gráfica se termina en 1,25 milisegundos, y la tarea de cómputo en 1,5 milisegundos. Y aquí vamos a diferenciar entre lo que ocurre entre la arquitectura Maxwell, es decir, la serie 900, y entre la arquitectura Pascal, la serie 1000. En el caso de Maxwell, esas 8 SMs terminarán la tarea gráfica y se quedarán paradas 0,25 milisegundos hasta que las otras dos terminen la tarea de cómputo, ya que en Maxwell no se pueden reasignar SMs dentro de los límites de una llamada de dibujado, y tampoco podemos iniciar nuevas tareas hasta que las colas actuales no se hayan terminado. Es decir, no podemos decirles a esas 8 SMs que pasen a ayudar a las otras dos con la tarea de cómputo. Entonces, ¿soporta Maxwell el cómputo asíncrono? En la teoría sí, porque podemos asignar 8 SMs a una tarea gráfica y 8 a una tarea de cómputo. Pero en la práctica no. Como habéis visto, utilizar el cómputo asíncrono en Maxwell nos expone a desbalancear la carga y dejar parte de la gráfica inactiva. Para ser capaces de utilizar el cómputo asíncrono en Maxwell, deberíamos ser capaces de determinar las particiones que vamos a hacer antes de la ejecución. Es decir, tendríamos que programar nuestros programas pensando en cómo se van a ejecutar en la gráfica, algo que es prácticamente imposible. Además, solo nos vamos a beneficiar del cómputo asíncrono si tenemos huecos que rellenar, es decir, momentos en los que parte de la gráfica esté en activo para darle más trabajo.
En la arquitectura Maxwell eso no ocurre muy a menudo, la arquitectura es muy eficiente y en la mayoría de casos las tareas gráficas son capaces de llenar la gráfica al 100%, por lo tanto no tendríamos muchos huecos que utilizar. Por ejemplo, en nuestra gráfica, esos 10 SMs sería posible ponernos a trabajar con las tareas gráficas, por los que tendríamos muy pocos huecos que rellenar y el beneficio del cómputo asíncrono sería mínimo. Por lo tanto, debido a que es extremadamente difícil de hacerlo funcionar y proporciona unos beneficios muy reducidos, el cómputo asíncrono fue deshabilitado en Maxwell. Es decir, tiene esta posibilidad teórica pero se deshabilitó, porque en prácticamente todos los casos vamos a perder más de lo que vamos a ganar. ¿Y qué pasa en Pascal? Las nuevas gráficas de Nvidia. En Pascal estos límites han desaparecido. Tenemos lo que se llama el Dynamic Load Balancing. Ahora si las colas finalizan desbalanceadas, como hemos visto antes, que terminaba primero la gráfica, los drivers junto al scheduler, es decir, el planificador de tareas de la GPU, son capaces de proporcionar trabajo a las SM que se han quedado inactivas. Por ejemplo, en nuestro ejemplo, cuando esas 8 SM terminan, sería posible reasignarlas a la tarea de cómputo para ayudar a las otras dos. Y aunque en la práctica esto supone una gran mejora respecto a Maxwell, porque podemos utilizar el cómputo asíncrono, en la realidad la diferencia de rendimiento no es demasiado grande, porque como hemos dicho antes, la arquitectura Nvidia no tiene muchos huecos que rellenar, por lo tanto no nos beneficiamos demasiado del cómputo asíncrono. Vamos a hablar de esto más adelante. Primero vamos a ver unas imágenes para demostrar lo que he dicho arriba. Están sacadas de la web de 3D Mark, y se han probado tres gráficas, la Fury de AMD, la 970 y la 1080, y se han analizado con el software GPU View, que nos permite analizar cómo está trabajando DirectX. No vamos a profundizar en estas imágenes porque este es un software muy complicado, pero vamos a fijarnos en lo básico. En el caso de la 970 podéis ver que solo una de las colas tiene carga, es decir, solo la cola gráfica tiene carga, todas las tareas están yendo allí. Es decir, está trabajando con una cola y no está haciendo uso del cómputo asíncrono, como habíamos dicho antes, porque lo tiene deshabilitado. En el caso de la 1080 y la Fury X existe trabajo en la cola de cómputo, es decir, están haciendo uso del cómputo asíncrono. La implementación de AMD se llama Async Shaders, y las gráficas Nvidia no son capaces de realizar esto. En Nvidia no existe la posibilidad de que cuando una tarea gráfica se detiene, la SM pase a realizar una tarea de cómputo y luego vuelva a la tarea anterior. Y no se puede porque el cambio de contexto ese cambio de tarea sería extremadamente lento y perderíamos mucho rendimiento, porque no tenemos un hardware dedicado para hacer ese cambio. Pero sí que es posible, como habéis visto, que una vez la SM acabe su trabajo, pase a realizar trabajo de otra cola. Entonces, ¿cuál es mejor? Podríamos decir que las Async Shaders de AMD son mejores porque son más complejas y nos ofrecen más posibilidades, pero no es tan simple como decir esto. Depende de la arquitectura. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo basado en la vida real. Yo tengo un Ferrari que corre a 300 km por hora y tengo un Ford Fiesta que solo llega a 120 km por hora. El Ferrari corre mucho más, pero ¿me sirve de algo en una carretera limitada a 80 km por hora? El Ferrari es la hostia, pero si estoy limitado a 80 km por hora, igual me renta más usar el Ford Fiesta porque consume mucha menos gasolina. Aquí pasa exactamente lo mismo. En el caso de las gráficas de AMD existen muchos huecos que llenar, en gran parte porque son malas en tareas geométricas. El procesador geométrico de las gráficas AMD no es capaz de dar trabajo a todas las shaders, lo que provoca grandes huecos. Provoca que muchas de las shaders se queden inactivas durante la ejecución de la cola gráfica. Por lo tanto, esos huecos los podemos rellenar y ganar mucho rendimiento. En este benchmark vamos a comprobarlo. Como veis aquí, primero nos muestran una Fury X y varias gráficas de Nvidia en el software Beyond 3D Suite, en la prueba de polígonos, y como veis la Fury X es muy inferior a las gráficas de Nvidia. De hecho es como 3 veces menos que la 1080. Si vamos a mirar ahora la 480 vemos que también es muy inferior a las gráficas de Nvidia. Vemos que está bastante por debajo de la 970 y casi la mitad que la GTX 980. Por lo tanto, como estáis viendo, las gráficas AMD son muy malas con la geometría, y esto provoca grandes huecos. Y este problema no existe en las gráficas Nvidia. Las gráficas Nvidia son capaces de aprovechar todas las SMs, por lo tanto no nos van a quedar demasiados huecos que rellenar y el beneficio va a ser mínimo. Y bueno, evidentemente este solo es un ejemplo de cosas que pueden crear ineficiencia en la arquitectura. Hay muchos más factores que influyen. Por lo tanto, en el caso de AMD, incluir en su arquitectura todo el hardware necesario para utilizar las Async Shaders les sale tremendamente rentable, ya que no son capaces de aprovechar todas las CUs con la cola gráfica. Por lo tanto, que sus CU puedan alternar entre cómputo y tareas gráficas les proporciona un aumento de rendimiento muy significativo. En el caso de Nvidia esto no ocurre. Si incluyeran el mismo hardware, el beneficio sería mucho menor, aunque fuera el mismo hardware exactamente, ya que apenas tienen huecos que rellenar. Además, las gráficas Nvidia cuentan con menos shaders que las de AMD. Lo único que estas van a velocidades mucho más altas. Por ejemplo, en la GTX 1060 tenemos 1280 CUDA cores
que con el BOS 3.0 se ponen a casi 2 GHz. En la RX 480 tenemos 2304 que funcionan a una velocidad de 1,26 GHz. Esto hace que encontrar SM sin trabajo sea aún más complicado porque tenemos muchas menos que las gráficas AMD. Incluir este hardware no es gratis, consume y ocupa espacio, por lo tanto, para un beneficio muy reducido, a Nvidia no les sale rentable añadirlo. Ese espacio pueden usarlo para meter más potencia, metiendo más CUDA-cores, o simplemente ahorrárselo y hacer chips más pequeños y eficientes. De hecho, esto es una de las razones por las que las gráficas Nvidia son muy superiores a AMD en rendimiento por vatio. Es decir, a Nvidia les sale más rentable no incluirlas que incluirlas, ya que les supondría subir el consumo y aumentar el tamaño del chip, con el coste económico que esto también les conllevaría. Y lo que recibirían a cambio es una ganancia de rendimiento bastante pequeña. Además, con el balance de cargas en Pascal ya tienen una mejora de rendimiento lo suficientemente grande para no tener una gran desventaja respecto a AMD. Es decir, las gráficas AMD ganan más con el cómputo asíncrono, pero la diferencia no es demasiado grande. Por ejemplo, en TimeSpy podéis ver como la diferencia entre la Fury X y la 1080 es de un 6%. Es decir, si un juego te va a 50 FPS, te va a dar 3 FPS extra al usar el cómputo asíncrono. Y es algo que es prácticamente imposible de apreciar, por lo tanto la diferencia no es muy grande. En resumen, no hay una implementación mejor y otra peor, hay una implementación acorde a cada necesidad. ¿Añadirá Nvidia en el futuro las Assassin Shaders? Todo depende de qué vayan a conseguir con ello. Si lo que ganan va a ser mayor de lo que pierdan, las añadirán, si no, no. Seguramente las añadirán cuando tengan gráficas con muchos más CUDA-cores. O dentro de varios años cuando DirectX 12 se haya ya estandarizado mucho y el cómputo asíncrono sea más importante que ahora. Esto también lo hicieron con DirectX 11. Durante muchos años sus gráficas fueron inferiores a AMD en DirectX 11. Pero cuando DirectX 11 de verdad cogió importancia, entonces sacaron una nueva arquitectura que era incluso mejor que la de AMD en DirectX 11. Y esto también es una forma de ganar dinero, porque toda la gente que tenía una gráfica Nvidia actualizó su gráfica a la nueva para tener mejor rendimiento en DirectX 11. Así haces que la gente no se quede durante muchos años con gráficas antiguas. Esto es bueno para ellos, malo para nosotros. Aunque tampoco os preocupéis mucho porque el cómputo asíncrono de momento no es algo demasiado importante, como ya habéis visto antes. Y para cuando lo sea, seguramente no importe que tu gráfica soporte las Assassin Shaders o no ahora mismo, porque cuando se empiece a usar tu gráfica ya va a ser un truño que no va a mover nada. Y bueno, la conclusión del vídeo podía ser exactamente la misma que la del anterior. La mejora de AMD proviene en gran parte de las ineficiencias existentes en DirectX 11. Sus gráficas ahora pueden sacar todo su potencial y rendir acorde a sus especificaciones, mientras que las gráficas Nvidia se quedan prácticamente igual, ya que bajo DirectX 12 ya eran muy eficientes. La Fury X es un buen ejemplo, tiene 4096 shaders y 8,6 teraflops, pero se ven superados por la 980 Ti, con 2816 CUDA cores y 5,6 teraflops. Evidentemente son arquitecturas muy diferentes y no vamos a ver a la Fury X ahora rendir el doble, pero mientras que la 980 Ti en DirectX 11 ganaba en prácticamente todas las pruebas a la Fury X, ahora en DirectX 12 estamos viendo que la Fury X gana en prácticamente todas las pruebas a la 980 Ti. Es decir, está sacando todo ese potencial que no os podía sacar bajo DirectX 11 por estar mal optimizada. Si os fijáis también en el TimeSpy de antes, la Fury X es la gráfica que más gana con el cómputo asíncrono por razones obvias, tiene 4096 shaders, tienes huecos de sobra para rellenar. Y bueno, por último voy a hacer una pequeña mención a la realidad virtual, para que sirva como introducción al próximo vídeo que haré sobre esto. Y es que la implementación de AMD tiene un pequeño problema, y son las colas de alta prioridad. Nvidia ha añadido a su arquitectura Pascal una forma de parar en seco la ejecución de una tarea, y pasar a realizar una tarea que tenga prioridad. En cambio, en las gráficas de AMD esto se hace con colas de alta prioridad, y no funcionan tan bien en la práctica. Y esto provoca que estemos viendo que las gráficas Nvidia rinden mucho más que las AMD en realidad virtual. Pero bueno, de esto hablaremos en otro vídeo más adelante. Solo quería mencionarlo porque tiene bastante que ver con las Assassin Shaders. Y bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda ya sabéis que para eso están los comentarios. Este vídeo ha sido un poco más complejo del anterior porque he hablado de la arquitectura de las gráficas. Así que si os ha quedado alguna duda con algún concepto o algo, me lo preguntáis y yo os responderé. Y hasta el siguiente. Recordad que le podéis dar a like y suscribiros.